soy Jimena Cortés y les doy la bienvenida a nuestro programa Mujeres Pioneras, una huella, muchas historias. Hoy tenemos a una mujer con una gran vocación de servicio. Se trata de Stephanie Pulido, pionera por ser la primera en crear una fundación psico-oncológica en Colombia. Conozcamos su historia. Bienvenidos. Stephanie Pulido, gracias por aceptar nuestra invitación y estar aquí en Mujeres Pioneras, una huella, muchas historias. Tú eres una mujer pionera, te quiero agradecer por tomar el tiempo y venir aquí a contarnos tu historia. Muchas gracias a ti, a todo el equipo. Para mí es un honor y una bendición poder estar aquí hoy hablando un poco de mí y acerca de lo que hago. Por supuesto, y sé que vas a impactar todavía muchas vidas contándolo aquí en este espacio, que para eso lo hacemos, pero yo quiero que tú le digas al público con tus palabras por qué eres pionera. Bueno, yo soy una mujer pionera porque tuve la visión y la determinación para crear la primera fundación especializada en psico-oncología del país y por ende el objetivo principal es fomentar la importancia de la salud mental en los pacientes con diagnóstico oncológico, sus familias y cuidadores, y por ende también en la fundación promovemos la atención psico-oncológica como un derecho que debe tener todos los pacientes con diagnóstico oncológico y sus familias acá en nuestro país, en Colombia. Qué lindo eso, saber que ya la enfermedad o el diagnóstico es bastante difícil y cómo es el derecho que tienen estos pacientes de tener un acompañamiento para el cuidado de su salud mental, de su mente, de poder comprender este suceso por el que atraviesan. Y yo quiero que hablemos más adelante de esto porque también tocan ustedes la parte espiritual que considero que es muy importante. Pero yo estoy segura que tu historia inicia no recientemente, sino desde chiquita. Tú naciste aquí en Bogotá. ¿Cómo eras tú pequeña? Cuéntanos de tu familia, alguna anécdota que nos quieras compartir. Sí, nací acá en Bogotá. Cuando era pequeña fui muy traviesa en una familia con mi mamá, mi papá, mi hermana. Con el tiempo, bueno, ellos se separan y siempre mi mamá fue la persona que nos sacó adelante a mí y a mi hermana. Entonces a ella le agradezco también el hecho de que yo esté hoy aquí por todo su esfuerzo. Tengo una anécdota y es que cuando era pequeña y estaba en el colegio tenía una compañerita muy especial para mí y cuando salíamos a descanso ella empezó de repente a regalarme las onces que le mandaba la mamá. Yo al principio yo no le decía nada y yo no sabía qué le podía estar pasando. Luego con el tiempo un día le pregunté por qué estaba haciendo esto y me dijo que era porque le estaba doliendo el estómago. Con el pasar del tiempo, pues ella un día ya no volvió a clases y cuando volvió, pues ya volvió con su aspecto físico totalmente cambiado. Venía sin pelito, venía con un gorro muy lindo de flores, su piel, su tono de piel había también cambiado. Entonces, pues esa vez ya me di cuenta que era porque había un cáncer que había tocado su vida. Luego de esto, con el tiempo, ella también deja de volver al colegio y mi mamá me lleva hasta la clínica y me dejan entrar como si nada, siendo yo menor de edad. Pude verla, pude abrazarla y después me di cuenta que había ido hasta allí, era para despedirme de ella y pude acompañarla también en su final de vida. Entonces, ahorita ya me doy cuenta cómo desde pequeña la vida me estaba llevando a tener contacto con los pacientes con diagnóstico oncológico, con sus familias y en su final de vida. Así es, yo creo que ahí fue el momento y yo siempre hago esa pregunta, pero tú te me adelantaste y ahí pudo ser todo anota, todo apunta que muy posiblemente ese fue el momento en el que hiciste ese clic, porque yo creo que todos tenemos ese momento en nuestras vidas donde hay como si se prendiera un botoncito que empieza a marcar como el rumbo para tu propósito y el tuyo fue ese momento desde muy joven. ¿Qué pasó después? ¿Te graduaste del colegio? ¿Cómo tomas la decisión de escoger la carrera que estudiaste, que fue psicología, y te especializaste en psico-oncología? Pero sí, cuéntanos cómo fue ese caminito ahí. Terminó mi bachiller común y corriente. Yo soy mamá adolescente. Tuve mi hija a los 17 años. Sí.
Entonces sí tenía un proyecto de vida diferente, pero busqué otra carrera y no con el fin de entender la mente humana de todas las personas a nivel general, sino de hacer un trabajo mucho más personal. Lo que quise fue desde el comienzo fue sanar y sanar mi ser, ¿sí? Y entender mi propia mente, Sí. para poder contribuir con los demás. Luego de esto, yo empiezo a trabajar desde el primer semestre toda la parte en psicología organizacional, empiezo a desenvolverme aquí, pero ¿por qué termino estudiando psiconcología? Resulta que en algún momento, en el 2017, mi abuelita, que era como mi segunda mamá, fue diagnosticada con cáncer terminal. Sí. Entonces, a través de esta experiencia y también acompañándola en su final de vida, ¿sí? Un día pude estar con ella en uno de sus días de agonía ya. Y esa vez que pude compartir con ella, pude ver que realmente los ojos son el reflejo del alma, porque mientras yo la acariciaba, mientras yo compartía con ella, porque ya en ese momento ya no estaba hablando, ella a través de sus ojos pudo expresar lo mucho que me amaba, todo, pudimos recordar todo lo que habíamos vivido juntas porque ella era mi confidente. Y también ella me pudo a través de su mirada expresar que ella nunca me iba a dejar sola, pero a través de su mirada también supe que pronto se iba a ir. Y ella es quien me cambia todo por completo. Y empiezo a tener como un llamado mucho más especial para trabajar en el campo de la salud, para empezar también a trabajar con pacientes con diagnóstico oncológico. Y desde allí es que yo empiezo a estudiar primero empíricamente toda la parte de psiconcología. Luego, ¿por qué? Porque en ese momento la especialización de psiconcología no estaba todavía en nuestro país. Entonces la mayoría de mis colegas tuvieron que estudiar afuera. Y ya el año pasado ya llega la especialización y pues el primero en... La primera en inscribirse. La primera en inscribirme, obviamente sí fui yo y ni siquiera yo me di cuenta, fue mi esposo. Entonces como él sabía lo mucho que deseaba esto, de una vez fue el que me inscribió y ahí comenzó todo ese proceso tan lindo ya de formación acá directamente en nuestro país, que es un logro muy grande para el país y pues para mí también. Para ti. Pero antes de que llegara esa especialización aquí, ¿cómo desarrollabas tu trabajo? Porque hablaste de empíricamente. ¿En dónde estabas trabajando? De alguna manera, ¿en dónde estabas desarrollando esa misión que sentías o ese llamado antes de poder hacer ya el estudio formal? Yo empecé trabajando en una fundación de niños diagnosticados con cáncer y sus familias. Sí. Era la coordinadora de todo el programa Plan Padrino, entonces era muy lindo poder contribuir con la calidad de vida de tanto de los chiquis como de sus familias. Y allí duré muchos años, ¿sí? Esa fundación fue como mi escuela, aprendí muchísimo. Y luego de eso paso a trabajar en otra fundación como coordinadora del programa de adultos, pero con pacientes adultos y sus familias también, con enfermedades hemato-oncológicas. ATMA, así se llama la fundación, que quiero que nos expliques qué quiere decir. Se escribe ATMA, ¿qué quiere decir ATMA? La Fundación Oncológica ATMA, entonces ATMA, culturalmente, ATMA es la palabra en sánscrito de alma, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Culturalmente, acá en nuestro país, si yo te digo alma, tú piensas que esta es tu alma, ¿sí? Pero ATMA es la palabra universal y eso quiere decir que se ve a todos los pacientes, a todas las familias, a todas las personas que llegan a la fundación como un ser universal, ¿sí? Conformado por mente, cuerpo, alma, pero con muchísimas áreas. Sí. Entonces los vemos de una forma integral. ¿Y cómo se diferencia de otras fundaciones que acompañan a pacientes oncológicos? Todas las personas que están en este momento apoyándome, por ejemplo, en la fundación, todos somos especializados en psico-oncología. Sí, entonces nosotros nos encargamos de trabajar esas áreas que se desajustan
principalmente en el paciente y pues también en todas las familias o cuidadores que acompañan a los pacientes con diagnóstico oncológico. Entonces, esa es nuestra especialidad. Tú en unas palabras para que entienda el que nunca lo ha escuchado, ¿qué es la psicooncología? La psicooncología es la unión entre la psicología y la oncología. Sí. Eso es la psicooncología, es una rama de la psicología. Que te permite enfocarte como en el acompañamiento o la guía desde la psicología para el paciente oncológico, ¿correcto? Exacto. Podría ser así. Sí, y en la fundación, toda la fundación trabaja bajo el modelo biopsicosocial espiritual. Sí. Eso quiere decir que no solamente nos enfocamos en los síntomas físicos que pueda llegar a tener el paciente, obviamente a causa de sus efectos secundarios de los tratamientos, sino que también vemos todas sus áreas, su área social, su área personal, familiar, su área espiritual, su área económica, todas las áreas que se desajustan cuando llega un diagnóstico oncológico. Ok. ¿Y cuáles serían los requisitos? Una persona es diagnosticada y acude a la fundación y quiere la ayuda de la fundación. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Lo primero que debe hacer el paciente o el familiar es comunicarse con la fundación y nosotros ya nos encargamos de hacer todo el proceso, y dentro del proceso sí es fundamental para nosotros que sí o sí el paciente debe tener un acompañamiento psicooncológico para comenzar, ¿sí? Para hacer todo el ingreso de la fundación, porque para nosotros es súper importante saber cómo viene la salud mental de nuestros pacientes desde el momento en que ingresan, así como de sus familias, porque no solamente acompañamos al paciente, también acompañamos a las familias. Y digamos, cuéntanos un poquito en estadísticas, en descubrimientos científicos, cuando se atiende también de manera paralela la salud mental del paciente oncológico, ¿qué sucede? ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué pasa ahí? El 30% de los pacientes con diagnóstico oncológico, cuando no son atendidos, el 30% tiende a desarrollar trastornos mentales. Sí. ¿Sí? Donde está incluido, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, el distrés, el estrés, alteraciones también del sueño. Y, por ejemplo, en los cuidadores o familiares, el 85.2% sufren del síndrome del quemado o el síndrome de Burnout, que es lo mismo que llegan a tener, por ejemplo, los profesionales de la salud cuando hay una sobrecarga física y emocional. Entonces ellos también pueden tener depresión, ansiedad, problemas para conciliar el sueño, distrés y estrés. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estas dos, los pacientes y las familias no son atendidos, pues hay una sobrecarga emocional y psicológica. ¿Y qué tipo de programas les prestan ustedes? ¿Cómo es la ayuda? Llega el paciente y la familia, ¿cómo los ayudan? ¿Hay terapias grupales? Un poquito que nos expliques cómo funciona. Okay. En este momento tenemos dos programas. Está el programa Abrazando el Camino, que es para pacientes que se encuentran en tratamiento activo, que están en recaída o que están en remisión. Y en este programa entra el paciente también y sus familias, claro está. Y el otro programa que tenemos es Siempre Juntos, que es para los pacientes que ya se encuentran en final de vida, con sus familias o familiares que han perdido su ser querido a causa de un diagnóstico oncológico. Entonces los acompañamos durante el duelo anticipado y el duelo como tal después de que el ser querido fallece. Y tenemos varios servicios, como lo es, por ejemplo, grupos de apoyo tanto para el paciente como para la familia. Tenemos talleres, por ejemplo, de bienestar, y todos estos son enfocados en el arte, ¿sí? Entonces ya hemos tenido la oportunidad de trabajar con nuestras pacientes en arte terapia, junto con la terapia de la dignidad, pintando unas camisetas muy lindas. Actividades de bienestar también en cuanto a respiración, técnicas de respiración, mindfulness, todas estas técnicas y herramientas y estrategias que les van a servir a ellas a ellos, a todos los pacientes, cuando se les presente alguna situación. Está también el acompañamiento psicooncológico, que no solamente, como te decía, no solamente es para el paciente, sino para la familia también cuando lo requieran. Nos gusta mucho hacerle seguimiento constante una vez a la semana para ver cómo está el proceso, qué han vivido durante esta semana, y es una forma de monitorear también cómo están ellos anímicamente. Aparte también pues tenemos una guía en finanzas personales, una guía jurídica también cuando ellos los necesitan, porque hay muchas barreras de acceso que ellos pueden llegar a tener.
Y también nos gusta guiarlos en el tema del documento de las voluntades anticipadas Sí. y testamento de deseos. ¿Qué son las voluntades anticipadas? Las voluntades anticipadas es un documento donde tú expresas libremente los derechos, los deseos, lo que tú quieres vivir cuando se llegue un momento que te tengan que cuidar o cuando se llegue el momento de tu final de vida, ¿sí? Entonces, no solamente es un documento para los pacientes o cuando uno tenga una enfermedad, sino también para la sociedad en general, Sí. ¿sí? Y este documento es netamente hablando como desde la parte médica, Sí. ¿sí? Esos cuidados. Y lo que se creó en la fundación, otra parte, es en una carta de deseos, ¿sí? Porque también hay otras cosas que son importantes para nosotros como seres humanos y es de qué forma quiero que me recuerden, cómo quiero de pronto que sea ese momento, ese ritual quiero que me cremen o quiero que me entierren o cómo va a ser todo. Entonces, esas dos cosas son importantes también. Esa pedagogía hacia la familia y el acompañamiento al duelo, que eso era lo que te iba a preguntar. Entonces, digamos que ya ese paciente ya trasciende y se queda la familia que ya ha estado conectada y cobijada por la fundación. ¿Cómo acompañan a la familia? Nosotros los acompañamos de forma individual y también por medio de los grupos de apoyo también a los que ellos tienen acceso. Okay. Y no solamente lo hacemos, por ejemplo, de forma virtual, nos gusta también presencial y lo que más deseamos y lo que más hacemos también es poderle llevar todo este acompañamiento a su domicilio cuando los pacientes no tienen ya la forma física o la fuerza para poderse movilizar, desplazar. Entonces, allá también llegamos. ¿Ha sido difícil en esta industria de la salud y de las fundaciones oncológicas para ti como mujer ser líder, tener tu fundación, tener que tocar puertas? ¿Ha sido difícil por tu tema de ser mujer? Sí, considero que ha sido bastante difícil. No sé todavía por qué como sociedad y como país de pronto nos cerramos un poco, ¿sí? Para poder llegar a los pacientes. Siento yo que el fin de todo y el objetivo principal es que todos formemos una red de apoyo y red de profesionales para que todos los pacientes con diagnóstico oncológico estén cobijados, sí, estén resguardados, que todos podamos ser soporte. Eso es lo que yo pienso, pero sí ha sido muy difícil. ¿Te ha tocado ahí como dar un poquito el codazo un poco y como tratar de hacerte sentir y marcar la diferencia entonces? Sí, así ha sido. Yo sé que mi Dios no me desampara, pero sí me ha tocado muy, muy fuerte golpear muchas puertas, también entender cuándo es no, o entender también cuando muchas veces tú tratas de hablar con las personas y de pronto o te dejan en visto o te ilusionan de pronto con reuniones y no se dan. Ha sido muy, muy difícil y a veces no entiendo el por qué, porque pues en mi mente y en mi corazón está todos poder formar una red de apoyo para los pacientes. Stephanie, yo quiero contarte que aquí en Mujeres Pioneras, Una Huella, Muchas Historias, guardamos unos minutos del programa para también hacer un homenaje a esas mujeres que como tú, muchas tuvieron también un sueño, sintieron un llamado y tenían ese propósito marcado en su corazón, en su alma, y ellas siguieron ese instinto y lucharon, y las denominamos aquí las pioneras en la historia, que existen por supuesto no solo en Colombia, sino están en el mundo. Te voy a contar quién es la pionera en la historia de hoy, te leo un poquito de ella y tú me das tu opinión. Perfecto. La pionera en la historia de hoy es Dolores Aleu. Fue la primera mujer licenciada en medicina de España y la segunda en alcanzar el título de doctora. Ella afirmó que el corsé era una prenda que oprimía el tórax, dificultaba la circulación y causaba desmayos. Este fue su gran aporte y su descubrimiento. ¿Qué opinas de Dolores Aleu, Stephanie? Bueno, considero que el aporte que ella hizo es muy valioso. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el bienestar de uno físico, ¿no? Y muchas veces hay muchos factores
donde nosotros le hacemos daño a nuestro propio cuerpo y después podemos tener grandes problemas. Entonces es una gran contribución que ella hizo para nosotros como mujeres y para la sociedad en general. Ya para finalizar, quiero que le digas a todos los que están viendo esta entrevista que estén necesitados de la ayuda de la fundación, que estén con un familiar enfermo, que ellos mismos tengan un diagnóstico, ¿a dónde acudir? ¿A dónde pueden llamar? ¿A dónde pueden escribir? Bueno, lo primero que debo decirles es que la Fundación Oncológica ADMA tiene los brazos abiertos para todos los pacientes con diagnóstico oncológico, independientemente del ciclo vital, que es la edad en la que se encuentren, y la etapa de la enfermedad también en la que se encuentren en este momento. Se pueden comunicar con la Fundación al 310-363-8208. A través de nuestras redes sociales aparecemos como Fundación Oncológica ADMA y estamos con los brazos abiertos para recibir a todos los pacientes y todas las familias que nos necesiten, porque se llegó el momento también de darle esa importancia que tienen también la salud mental en ustedes como pacientes y en ustedes como familias. Te quiero pedir que te dirijas a ellos, a esos enfermos oncológicos y a sus familiares. Desde toda tu experticia, desde tu corazón y todo lo que sabes que les puede servir, utiliza este espacio ya antes de finalizar para que les des unas palabras de aliento. Quiero decirles a ustedes como pacientes con diagnóstico oncológico que no están solos. Conocemos muy bien por las cosas que pueden llegar a pasar, por todas las situaciones que pueden atravesar. Nosotros como fundación podemos brindarles apoyo social, apoyo personalizado, apoyo espiritual en este momento para poderles ayudar en el transitar de toda la enfermedad. Entonces, los esperamos en la fundación. Muchísimas gracias, Stephanie Pulido, por todo el amor, por la pasión, por la disciplina con la que trabajas, por tantas personas que lo necesitan, y por eso tú estás aquí, porque tú eres una mujer pionera. Gracias a ti por la oportunidad. Bueno, y con todo el cariño de siempre me despido también de nuestros televidentes de Canal Institucional que nos ven cada viernes a las 8 de la noche. Un saludo fraternal a los que nos escuchan a través de nuestra versión podcast por la página de Radio Nacional de Colombia, y no nos olvidamos de los que nos ven a través de las redes sociales de RTVC. Yo soy Jimena Cortés, esto es Mujeres Pioneras, una huella, muchas historias. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana con otra gran pionera. Hasta pronto. Hoy nos acompañó Stephanie Pulido, pionera por ser la creadora de la primera fundación especializada en psico-oncología del país, cuyo objetivo principal es fomentar y darle la importancia que merece la salud mental de los pacientes con diagnóstico oncológico de cualquier edad y en cualquier etapa de su enfermedad, y también de sus familias y cuidadores. Ella está comprometida para hacer de este ideal una realidad.